Bueno, muchas gracias por la invitación a Patricia y a todos. Un gusto para los que me conocen y los que no también. La idea era hacer una presentación breve y que no sea, que sea dinámica, que sea práctica y que ustedes participen y pregunten lo que sea, que para eso estamos, para aclarar dudas y bueno, que sean conceptos que nos llevemos y que cuando leamos un informe de anatomía patológica todos sabemos de qué estamos hablando y tener unos conceptos comunes. Entonces lo que me pareció que podía ser algo práctico en este caso es basarme en el estudio de las piezas de resección endoscópica, como lo hacemos nosotros habitualmente en el laboratorio, que lo hacemos a través de protocolos, que son materiales que se van actualizando de forma continua y que nos permiten a nosotros ver todos los detalles que debemos de tener presentes para informar y para poner en el informe de anatomía patológica, que son los protocolos del Colegio Americano de Patólogos, y lo que intentaremos hacer es la valoración de los elementos histológicos pronósticos en estos casos de cáncer colorectal PT1, como es el tema de hoy. Un poquito para repasar y para decir por qué lo digo y lo repito. En este tipo de estudios siempre lo primero es saber qué tipo de pieza es la que estamos enfrentándonos, que puede ser biopsia, puede ser polipectomía, resección mucosa, disección submucosa. En general eso tendría que venir en el dato o tendría que venir adjuntado al informe de endoscopía para que nosotros podamos orientarnos y saber frente a qué estamos. Luego el sitio anatómico de la lesión, de dónde fue sacado, y la integridad de la pieza, la cual es muy importante, como todos sabemos, pero bueno, importante para nosotros y para ustedes. Ustedes mismos cuando resecan, lo que sea que están, la técnica que están utilizando, ya pueden ver si lo sacaron en un bloque, en varios fragmentos. Eso ya pueden ustedes, si se les fragmentó al sacarlo, muchas veces nos ponen, se fragmenta, se envían 2 fragmentos. Eso para nosotros ya es importante porque nosotros tenemos una idea de cómo era la lesión inicialmente. Luego nosotros lo que hacemos es medir ese fragmento recibido, o sea, hacemos la macroscopía, ver si es una mucosectomía, si es una polipectomía, si logramos identificar el pedículo, si logramos identificar la base, se entinta, se realizan los cortes adecuados y se estudia. No se preocupen que no vamos a hablar de todo esto, simplemente es para decirle, como dice aquí, cuáles son los ítems que nosotros debemos de valorar en la microscopía y que deben de estar presentes en el informe de anatomía patológica. Capaz que los que están ahí, no sé si ven. Son 9 ítems que son los que voy a pasar a detallar. El 1 es el tipo histológico, que como ven acá es toda esta lista de posibilidades basados en el libro de la OMS, donde en general el más frecuente es el adenocarcinoma, ¿verdad? Pero también tenemos a los mucinosos, a las células en anillo, medular, etc. O sea que el punto 1 que debe estar presente en el informe es el tipo histológico de la lesión. El punto 2 es el grado histológico que debe estar presente. El grado histológico se divide en grado 1 o bien diferenciado, grado 2 moderadamente diferenciado, 3 pobremente diferenciado y 4 indiferenciado. Esto puede llegar a ponerse simplemente la palabra bien, moderado o pobremente diferenciado, o en algunos casos también el patólogo puede poner o no la sigla del grado. ¿Y cómo se realiza el grado? Se realiza en base a la cantidad de formación de glándulas que vemos en el tumor. Como estos ejemplos, la formación de glándulas son esas células que son atípicas y que están rodeando luces, ¿tá? Y si hay una formación glandular mayor del 95%, se dice que es un grado 1 o bien diferenciado. Entre el 50 y 95 es un moderadamente diferenciado. Menor de 50% de glándulas es un pobremente diferenciado y un indiferenciado cuando no hay formación de glándulas y simplemente es un patrón más bien sólido o cordonal. Después, acá agrupé estos 3 puntos que siguen, 3, 4 y 5. El tercer punto es el tamaño del componente invasivo. Recuerden que si tenemos una lesión polipoidea, vamos a tener en general, como la mayoría de los casos, el componente adenomatoso y el componente infiltrante, el componente de carcinoma, perdón.
nosotros lo que tenemos, que en este caso, como son PT1, están infiltrando la submucosa, como ahora después vamos a ver. Lo que tenemos que hacer en la lámina histológica y que debe constar en el informe anatomopatológico es la medida de ese sector de carcinoma en la lesión y que se mide ya sea a través de elementos como lupas que nosotros tenemos en el laboratorio o a través de la propia cámara del microscopio. Y eso debería de estar en el informe. O sea, dentro de la lesión, ¿cuál es la medida del carcinoma? Lo otro que debemos de consignar y que es muy importante es la presencia o no de invasión linfática y la presencia o no de invasión perineural. Aquí se ve el nervio y la lesión alrededor. Y esto, un vaso linfático y la lesión en su interior. El punto número 6 es la extensión del tumor. Y aquí capaz que es importante aclarar algunos detalles para ver, no sé, cómo se lo informan a ustedes y de qué forma debería ser la más adecuada de acuerdo a cada caso. Existe en este caso entonces estamos hablando de tumores que infiltran la submucosa, por lo tanto es un PT1. Y la submucosa tradicionalmente se acuerdan que se divide en tercios según el grado de profundidad, SM1, SM2 y SM3. Para poder valorar qué tercio infiltra de esa forma con SM1, SM2, SM3, deberíamos de ver la muscular propia para poder decir exactamente en qué tercio estamos. Eso en general no ocurre, salvo excepciones de algunas resecciones, disecciones que pueden llegar a tener algunas fibras musculares de la muscular propia y ahí sí podamos tener claro cuáles son las 3 capas. Y la otra forma, que para mí es la mejor y es la más reproducible, es la medida directa de la profundidad de la invasión. Y lo que se aconseja según el protocolo de la CAP es si es menor de 1 milímetro, mayor o igual a 1 milímetro, perdón, mayor o igual a 1 milímetro pero menor de 2 milímetros y mayor o igual a 2 milímetros. Esos son los 3 puntos que detalla y que ahora vamos a ver cómo se verían. Siempre está también el Haggit, que yo en general no lo uso, porque ya uso esta clasificación, o sea, midiendo directamente la distancia, que para mí es la más reproducible y la más aceptada hoy en día, pero bueno, podemos poner también el Haggit, podemos poner la medida, podemos poner todas las opciones para que después el clínico lo interprete y vea qué es lo mejor para ese paciente. Aquí en este caso tenemos las lesiones polipoideas, que en esta sería una lesión pediculada y esta sería una lesión sésil, y lo que vemos es cómo podemos llegar a medir y cómo tenemos que medir esa infiltración de la submucosa. Todo esto sería la mucosa, lo que está por encima, luego tenemos la muscular de la mucosa, que sería así, y este foco que está aquí en la submucosa. Y cómo podemos medir, que tendríamos que medir desde el inicio de la submucosa, o sea, por debajo de la muscular de la mucosa, hacia abajo, y ahí tenemos el espesor, lo que infiltra de la submucosa. En este caso, yo creo que es más fácil, si ponemos una línea, lo que sería la muscular de la mucosa, el sector hacia abajo de lesión sería el sector de infiltración de la submucosa. En general hacemos todo con HIE, con técnicas de rutina, no es necesario inmuno, pero bueno, en algunos casos se puede hacer inmuno para demarcar dónde está la muscular de la mucosa y poder medir mejor el espesor de la infiltración de la submucosa. Nuevamente las medidas, el pólipo pediculado, el pedículo, el sector superficial y el sector de infiltración de carcinoma infiltrando la submucosa que luego debemos de medir. Como decía, ¿cuál es la importancia de medirlo? O sea, que a mayor invasión de la submucosa, como sabemos, tenemos mayor riesgo de metástasis ganglionar. El tema de dividirlo en tercio, como dijimos, es difícil y es difícil de que se pueda reproducir entre los patólogos. Por lo tanto, si es claro se puede poner, pero si no, yo lo que siempre trato de hacer es medir. Y según la CAP lo que dice que el riesgo de metástasis ganglionar es
nulo o mínimo cuando la profundidad de la invasión es menor de 1 milímetro y se vuelve significativo con una invasión mayor o igual a 2 milímetros. ¿Cuáles son las limitaciones de la medida, tanto para, como decíamos, de submucosa o para medir directamente de forma, o sea, en milímetros? Es que a veces la orientación no es la correcta, ¿tá? Tanto por ustedes o como nosotros, la parte técnica, que puede quedar de forma incorrecta, que la muscular de la mucosa esté completamente destruida y no tengamos punto de referencia para poder medirlo, o que tenga una desmoplasia muy extensa también y eso dificulta la medición. Pero bueno, siempre que se pueda hay que tratar de agotar todas las formas de medirlo o de consignarlo de alguna forma qué sector de la submucosa es el que está comprometido, o si no, poner que no es posible su valoración por determinada cosa. ¿Ah? El siguiente punto, ¿quieren aclarar algo o decir algo cuando los aburro, no? Seguimos. Este creo que es un punto que les va a interesar y que van a prestar atención. Es el score, el Tumor Burden Score. ¿Ah? Que estuve buscando la traducción y como ninguna me convence, lo dejo en inglés. Lo más que se podría parecer son como gemaciones, protrusiones, pero para mí no tiene una traducción correcta, entonces lo dejo en inglés. ¿Qué es el Tumor Burden Score? Que primero tenemos que decir que son los BUDs. Los BUD son pequeños grupos de células neoplásicas que están en el frente de avance de la lesión y que son células aisladas o grupos con menos de 5 células. O sea, en el frente de avance de esa lesión que está infiltrando, en este caso la submucosa, vamos a ver si hay pequeños grupos y a cada pequeño grupo de esos le vamos a llamar BUD. Si tenemos entre 0 y 4, el número es entre 0 y 4, sería un score bajo, entre 5 y 9 intermedio y alto de 10 o más. Esto, si bien no todos los patólogos lo incluyen en su informe, o sea, es algo que ya hace muchos años muchos no, pero en la revisión que hice ya desde el 2005 más o menos ya se estaba hablando de ellos. La aceptación fue posterior y esta determinación del score, la fecha que encontré fue desde el 2016. Se ha ido incorporando en los informes, cada vez lo vemos más y bueno, debería de estar siempre en estos casos. En general se dice que se utiliza más bien en los tipos convencionales de adenocarcinoma, está discutida según la CAP en los tipos mucinosos o células en anillo de sello o micropapilar o medular, pero siempre debería de estar tanto en estas resecciones como en las resecciones quirúrgicas de todos los carcinomas de colon. Y ahí, como vemos en la imagen, vemos el sector del avance tumoral, digamos, esto todo es estroma con infiltrado inflamatorio, las células tumorales, y aquí se marcan pequeños grupos de células que son los BUDs tumorales. ¿Se entendió? Y terminando ya, no se preocupen, tenemos el número 8, que es en dónde asienta la lesión. Puede ser ya sea en un adenoma tubulovelloso, en una lesión cerrada, en un pólipo, en un adenoma cerrado tradicional. O sea, tenemos la lesión, el carcinoma, y tenemos que describir en qué es lo que asienta. Por ejemplo, un adenocarcinoma moderadamente diferenciado que asienta en un adenoma tubulovelloso. Eso debe estar consignado también en el informe. Y lo otro, no menos importante, el 9, es el estado de los bordes de resección, tantos laterales, profundos, lo que se pueda valorar según la pieza recibida. Y bueno, este es un borde profundo que estaba libre de lesión y lo otro es el borde lateral, que no solo hay que decir en qué estado está, si tiene lesión, si no tiene lesión, si tiene componente de carcinoma, si tiene componente de adenoma, y lo otro es la medición. Cada día hacemos más mediciones y esto también debería de estar la medición del borde, lo que dista del borde lateral y lo que dista del borde profundo. Ahora vamos a ver algún detalle de eso. Ahí está. Y bueno, una vez que describimos todas las características histológicas que son importantes, que deben de estar en el informe de anatomía patológica, vamos a decir, o sea, un poco para qué lo mostramos
Aclaro que usé el protocolo de la CAP, pero estuve haciendo una revisión y una búsqueda y en todos los lugares más o menos hacen referencia a las mismas características histológicas que deben de ser evaluadas y deben de estar presentes en el informe. Y son útiles para valorar la necesidad de un tratamiento adicional, como vamos a ver en los casos que tenemos hoy, si es necesario o no. Es una ayuda más a esa valoración y permiten, como decíamos, evaluar el riesgo de carcinoma, tanto residual como de metástasis ganglionar. Y en cuanto, ahí enumeramos los 5 puntos que serían los más importantes, de esos 9 que detallamos, que es el 1 es el tipo y el grado histológico, donde siendo un factor de riesgo sería el caso de que sean carcinomas de alto riesgo, de alto grado, perdón, y ahí también se incluye que serían de alto grado en el caso de que tengamos un carcinoma de células en anillo de sello, de por sí ya sería un alto grado, considerado un alto grado. Después tenemos el estado del margen de resección, y ahí lo que dice es que un tumor a menos de 1 milímetro, a 1 milímetro o menos, sería de alto riesgo también. Después, en cuanto a la afectación de los vasos linfáticos, también su presencia ya de por sí es un factor de riesgo independiente. El budding tumoral también es un factor de riesgo independiente. Y la profundidad de la invasión también es otro elemento que a mayor profundidad, como dijimos, tenemos mayor posibilidades de metástasis ganglionar. Buscando y haciendo referencia a esto, encontré este artículo, no se lo voy a describir, pero capaz que me pareció que estaba interesante porque es una actualización del año 2024 y es de la Sociedad Andaluza de Patología Digestiva, que me gustó porque estaba actualizado y más o menos maneja los mismos puntos que vimos ahora. Y ellos le daban mayor importancia a los factores que para ellos de por sí son de riesgo independiente, que son el carcinoma de alto grado, la afectación de vasos linfáticos venosos y el budding tumoral también. Yo debo aclarar que en un poco el de la experiencia, el budding tumoral, tratamos de ponerlo siempre como decimos, y en general los que vemos nosotros son bajos. En los casos que hemos visto son bajos. Incluso en las piezas quirúrgicas también, el budding tumoral en general, o sea, en los casos nuestros son bajos. Después lo otro es que tampoco hay mucho estudio retrospectivo, ni hay mucho estudio de seguimientos de estos pacientes con resecciones endoscópicas, entonces todas estas características que vimos ahora tendrán que seguir evaluándose y viendo realmente cuáles son las más importantes, como capaz que vamos a discutir un poco ahora. Ellos en este artículo lo que decían, que me pareció importante, es que si vemos por sí solo esos criterios histológicos por separado, según ellos, en sus casuísticas, tendrían un 70% de esos pacientes que le habían hecho una resección endoscópica, necesitarían una cirugía, pero no quiere decir que todos esos pacientes vayan a desarrollar metástasis, tengan metástasis o tengan tumor residual en la pieza. En general, la mayoría no lo tenían. Entonces, si solo nos guiáramos por estos criterios histológicos, estaríamos operando, sobretratando a esos pacientes en general, ¿no? Pero bueno, esas son cosas que se irán viendo a futuro también, porque creo que no tenemos una base de datos tan grande como para poder definir. Por lo tanto, y ahora sí terminando, la importancia de los criterios histológicos no la vamos a negar. Como decíamos, deben de estar presentes en el estudio, en el informe anatomopatológico, y después, en conjunto con todas las otras características del paciente, se deberá tomar la decisión más adecuada a ese paciente y tener en cuenta las comorbilidades y la edad, como sabemos que es importante, y vamos a ver, seguramente, discutir en los casos. Y, por supuesto, tomando decisiones con un equipo multidisciplinario y teniendo en cuenta al paciente, obviamente, cuál es su preferencia y lo que él... En cuanto a la edad de los pacientes, yo resalto ahí también dos cosas. La edad del paciente, que cada vez estamos viendo pacientes más jóvenes con cáncer colorectal y que es una preocupación, creo que para todos. Y lo otro es la muestra. Las características de la muestra, como dije al principio, si es fragmentada o no. Creo que ahí nos estamos jugando gran parte de todo lo del paciente, el pronóstico del paciente.
Siempre, obviamente, lo mejor es sacarlo en un bloque y no fragmentado, pero bueno, ahí va a depender un poco de las características de la lesión, de dónde esté y obviamente del equipo que realice la resección. Así que bueno, y después que un patólogo haga un correcto también diagnóstico y descripción de todas las características que nombramos. Así que bueno, no sé. Gracias.